Despierta tu día, despierta tu semana, despierta tu vida. Radio Mujer presenta Despertares con Aldo Prieto. Un espacio para ayudarte a convertir tus sueños en metas y tus metas en realidades. Despertares. Iniciamos. Buenos días, amigos. Ya estamos al aire, su amigo el arquitecto Aldo Prieto en este tu programa Despertares. Despertares y ya es hora de despertar. Yo sé que ya los niños están de vacaciones, ya sé que no es necesario levantarse temprano, pero a las 8 de la mañana ya no es temprano. Así es que yo creo que ya vale la pena abrir aunque sea un ojito, prender por ahí el radio. Bueno, quienes pues me están escuchando ya lo hicieron, obviamente, lo cual me da muchísimo gusto. Y si no, aquí por señales telepáticas vamos a estarles mandando que ya se despierten a todos los que les gusta escuchar de este programa. Despertares, con el que empezamos la barra de programas en vivo aquí en Radio Mujer 1040 de AM. El día de hoy tenemos un programa muy padre porque es continuación de uno de hace 15 días. Recuerdan que hace 15 días estuvo con nosotros el arquitecto Eduardo Barraza, que de hecho ya está aquí en cabina, que en un momento le facilitamos los micrófonos, porque recuerden que yo siempre empiezo con una reflexión, pero hace 15 días hablábamos de el yin y el yang y sus aplicaciones prácticas. Aquí, a final de cuentas, es muy fácil a lo mejor decir lo que significa yin yang, pero es muy difícil aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde se encuentra la riqueza precisamente del concepto oriental que pues realmente tiene miles y miles y miles de años. El día de hoy vamos a tener también por ahí un pequeño obsequio para las personas que se vayan anotando a lo largo del programa. Vamos a regalar el primer semestre de la agenda del Instituto de Reingeniería Neural de este año que entra. O sea, van a tener chance de tener enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, que esto les va a servir para poder hacer la planificación de sus metas. Y además acuérdense que en esta agenda pues se trata no solamente de tener un espacio donde podamos ir escribiendo una lista, porque desgraciadamente eso es lo que tiende a hacer, las agendas, básicamente una lista de así como del súper. Pues no, la agenda tiene una función muchísimo más profunda, tiene que ver con nuestras metas, tiene que ver con quiénes somos cada uno de nosotros. Y pues esta agenda les va a servir muchísimo. Y ya por ahí les tendré también una sorpresita más adelante, porque en enero también tenemos este curso de planificación de metas y administración o gestión del tiempo, que normalmente nada más damos finales de año y principios de año, y después hay una tendencia a pensar que solamente a principio de año o a finales de año se hacen metas, y pues es un error, pero bueno, yo sigo un poquitín la costumbre, salvo peticiones especiales en alguna empresa o algo por el estilo. Sobre la reflexión del día de hoy, fíjense que yo soy facebookero, me confieso facebookero. Es una forma de mantenerme en contacto con ustedes. El día de ayer, por ejemplo, me tocó suplir a la doctora Alicia Soltero en su programa Dentro de Ti. Y hice por ahí un obsequio de una prueba que se llama el test de Maslach, que es una prueba que tú haces para saber si eres víctima del burnout o de la fatiga emocional. Y bueno, ahí mucha gente lo descargó, me agradeció, y bueno, pues yo agradezco que me agradezcan. Me decían que les gustaban los temas que tratábamos, tanto ahí con la doctora como aquí en este programa de Despertares. Y yo soy muy facebookero, me gusta estar en contacto con la gente lo más posible. Pero al mismo tiempo, al estar en el Facebook, me doy cuenta de que somos bien necios los seres humanos. Pero necios como nosotros mismos. Yo creo que a todo mundo nos gusta tener la razón. Y de hecho no creo, es un hecho científico. Cuando tú tienes la razón, viene un disparo de un neurotransmisor que se llama dopamina, lo cual te hace sentir muy bien. Entonces vamos a decirlo, está intrínseco en el ser humano querer tener la razón. Bien, pero es obvio y evidente que no siempre tenemos la razón. Y eso es algo que yo creo que nos tiene que quedar bastante claro. Y cuando no es una discusión,
lo aceptamos de una forma fácil. Cuando empezamos a discutir, realmente eso ni nos pasa por la cabeza, porque queremos tener razón única y exclusivamente. Aquí la pregunta es, y la reflexión de la semana, a efecto de que podamos avanzar en nuestros proyectos, a efecto de que podamos lograr esas metas y objetivos que tenemos en la vida, es preguntarnos, ¿dónde está el límite de mi necedad? O sea, ¿dónde yo, después de haber analizado lo que me dice la contraparte, porque cuando tú estás solito leyendo, es muy difícil que te quieras poner necio y que quieras tener la razón, porque vas a tener la razón sobre quién, sobre un libro, sobre un artículo. Eso realmente no nos hace muy felices y ni siquiera involucra la dopamina, ¿no? Pero cuando estamos frente a otra persona y nos empieza a dar argumentos, nos empieza a demostrar con argumentos válidos que nosotros no tenemos la razón, independientemente de que la tenga él o no, que eso no es el tema en esta ocasión, sino que nosotros podamos saber que no tenemos la razón. ¿Dónde está ese límite de nuestra necedad? Yo veo gente que, como decimos coloquialmente aquí en Guadalajara, no sé si en todo México, que empiezan a dar patadas de ahogado. O sea, y van decimos también aquí, van por el empate, aunque sea. O sea, ya les demostraste, o ya les demostraron, o ya nos demostraron que no tenemos la razón y seguimos alegue y alegue y alegue y alegue. ¿Eso en qué beneficia? No beneficia absolutamente nada. Número 1, pérdida de tiempo. Número 2, pues imagínense, estar basando una realidad en algo que no tiene fundamento, pues ustedes me dirán si no es como que una lucha perdida, es totalmente de eso, de necios. Esa es la invitación que quiero hacerles, que analicen si realmente lo que estamos buscando es la verdad, realmente estamos buscando nosotros sumar a efecto de ser mejores personas. Estamos nosotros tratando de sumar a efecto de llegar más rápido a nuestros objetivos. Estamos nosotros tratando de sumar a efecto de tener mejores relaciones. O básicamente vamos por la vida nada más queriendo que nuestros chicharrones truenen. O sea, que nada más nosotros ser los poseedores de la verdad absoluta. Y esto eventualmente te empieza a alejar de mucha gente. La gente te empieza a dar la vuelta, a decir, bueno, mira, no tiene ni el más mínimo sentido tener un diálogo, un debate con nuestra persona, porque no va a entender. No importan fórmulas, teorías, explicaciones científicas, estudios científicos. Él siempre trata de tener razón y patalea y patalea y patalea. Entonces ahí está mi invitación de la reflexión de la semana, para que podamos analizar realmente. Sabemos que nos gusta tener la razón, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de nuestra necedad? Nos vamos a ir un pequeño corte comercial y regresamos de lleno con el arquitecto Eduardo Barraza. Los teléfonos en cabina se los recuerdo: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp al 331 019 0712. Recuerden, estamos obsequiando el día de hoy la agenda del primer semestre del 2017 para que se la puedan llevar a su casita. Regresamos en breves instantes. Eres de Fañada, bienvenido, Eduardo. El tema que estamos tratando es Yin Yang y sus aplicaciones prácticas, y es continuación de un programa de la semana pasada, pero quienes no nos pudieron acompañar, no sé si pudieras como introducción platicarnos así rápidamente y a grandes rasgos lo que viene siendo este Yin Yang que hemos escuchado pues infinidad de veces. Claro que sí. Bueno, primero que nada, otra vez gracias por invitarme, gracias a tu radio escuchas, como siempre, cada sábado a las 8 de la mañana aquí pendientes de lo que dices, cosas muy interesantes. Gracias. Mira, platicamos la semana pasada, hace 15 días, que el Yin y el Yang nace de una figurita que todo el mundo conocemos, que es mitad negro, mitad blanco, con un pequeño círculo en el centro. Es como dos pescados que se muerden la cola. Pero en realidad ese símbolo en la filosofía china se llama Tai Chi, que sí, quiere decir último supremo. Ese es el simbolismo del Yin Yang. Y el Yin Yang nace de otro símbolo que es el vacío, que es un círculo nada más.
cuando inicia el movimiento, el intercambio de fuerzas, es cuando se da el yin y el yang. Esto es, el movimiento nace del vacío, pero como tal, en algún punto tiene que regresar a ese vacío para completarse. Platicábamos hace 15 días de la importancia de aprender a conocer esos ciclos vitales del yin y el yang, porque precisamente en esa alternancia de los aparentes opuestos, que en realidad son complementarios, ya lo vimos, no son opuestos, son complementarios. Tan importante es la luz como la oscuridad, tan importante es el día como la noche. La electricidad no puede funcionar si no tiene su polo negativo y su polo positivo. Entonces es lo que tenemos que aprender a entender y tenemos que aprender a llevarlo a nuestra vida. Hace 15 días tratábamos de buscar ejemplos. Claro. Eso es importante, creo yo. Llevarlo a nuestra vida cotidiana. Exactamente. Entonces decíamos, bueno, es como, yo te decía, es como una carretera, ¿no? Como ir conduciendo en una carretera. Si te quedas inmóvil, pues el coche se va a ir para un lado o para el otro y vas a chocar. Entonces tienes que ir corrigiendo constantemente el rumbo. Pero lo mismo, tenías toda la razón, lo mismo una gente que anda en bicicleta, es muy buen ejemplo, porque también si dejas de moverte, te caes. Claro. Y luego me quedé pensando, bueno, ¿qué otro ejemplo sería muy bueno? Un equilibrista. Por supuesto. El equilibrista tiene que estar constantemente buscando el centro, el equilibrio, porque si no se va a caer. Pero eso implica estar siempre en movimiento y eso es lo que a veces no entendemos. Y fíjate que eso es el ejemplo que das es muy interesante porque busca el centro, pero es muy evasivo. Totalmente. Sí. Es muy evasivo y realmente al momento de que llega a ese centro de equilibrio total, pudiera ser el principio del fin. Pudiera ser el principio de regresar al vacío. Es como, ¿qué les puedo decir? Como una casa. O sea, tú y yo somos arquitectos. Muchas veces cuando se construye una casa, piensan que al momento que ya entraste y la habitas, ya no necesita nada. En el momento en que tú no le vuelves a hacer algo a esa casa empieza a deteriorarse. Y eso es típico. Ustedes vean casas deshabitadas, por ejemplo. Nuevas pueden estar, pero se empiezan a deteriorar. Encontrar el punto de equilibrio es muy evasivo y afortunadamente es evasivo. Nuestra obligación como seres humanos es volverlo a buscar, ¿sí? Y a lo mejor fallar por tantito y luego volverlo a buscar y fallar por tantito y nos vamos a convertir expertos en nuestra vida buscando ese punto de equilibrio. Y me encantó este ejemplo que estás dando, Eduardo. Muchísimo me gustó el del equilibrista porque efectivamente, o sea, el señor si en un momento dado dice, ya la hice, ya he trepado entre 2 edificios en Nueva York, ya la hice, ya estoy en un punto intermedio, de seguro se va a caer. Se va a caer, se va a matar. Sí, exactamente. Oye, y complementando, por ejemplo, el ejemplo de la casa es muy bueno también. ¿Qué es lo que hace a la casa que sea útil? El espacio vacío en su interior. Cierto. ¿No? Es como los taoístas hablan de una taza. Lo que hace a la taza un artículo funcional es precisamente que tiene la posibilidad de contener el líquido en su interior. Claro. Entonces, desde el punto de vista del yin y el yang, esa parte sería la parte yang, la parte material. Claro. Y la parte yin, la parte inmaterial, sería el espíritu. Claro. Entonces, tan importante es lo material como lo inmaterial, y esa búsqueda, ese equilibrio, nosotros nos tenemos que convertir en ese equilibrista que anda buscando cómo conciliar lo material con lo espiritual. Claro. Tú que hablas y que tu programa está muy dirigido a la cuestión de alcanzar metas, esas metas desde mi punto de vista, desde el punto de vista del taoísmo, dirían, bueno, tengo la meta, Claro. pero tengo también una vida espiritual que conlleva la complementariedad de esos dos opuestos aparentes. Claro. De hecho, fíjate que en la misma meta, cuando nosotros nos trazamos una meta, a lo mejor alguien me puede decir, yo tengo como meta, no sé, cambiar de vehículo, comprarme un automóvil último modelo, que viene siendo la parte física, ¿no? Y cuando nosotros estamos haciendo sesiones de coaching, les preguntamos, ¿y qué te va a dar tener ese vehículo? Y muchas veces no lo tienen claro. O sea, si nada más se fijan en la parte yang, en la parte dura, tangible. ¿Qué te va a dar? Me va a dar
una gran satisfacción porque a lo mejor yo crecí con carencias, bla, bla. Y ahí está la parte yin. Ujú. Tan importante la una como la otra. Pero sí hay que tenerla clara. Hay que tener claros los dos polos. En nuestra vida se tiene, o sea, si los tenemos claros, nos permite convertirnos en personas más completas. Porque una persona que nada más se va a lo material, eventualmente es una persona materialista que no disfruta nada absolutamente porque no encuentra el yin, o sea, la parte inmaterial que es la que realmente persigue. Los seres humanos normalmente estamos persiguiendo la parte inmaterial, Eduardo. Ujú. La satisfacción de, y ponle ahí abajo de la línea lo que tú quieras ponerle. El sentimiento de, la emoción de, que no le puedo poner yo o sea, no la puedo tomar una foto, vamos a decirle. Entonces es algo que hacemos normalmente en coaching, y por eso la invitación, Eduardo, que tú eres experto en en estos temas orientales, para que podamos entender un poquitín que no todo es necesariamente lo tangible, o sea, que no es necesariamente lo más importante. Tú lo sabes, por ejemplo, el átomo. ¿Cuánto del átomo es sólido y cuánto es vacío? No, pues precisamente el vacío es lo que le da la utilidad, los electrones, ¿no? Todo lo que hay abajo, ¿no? Exactamente, ¿no? Si pudiéramos traspolarlo a otro ámbito, a un ámbito muy tangible, y tú me dices si te late que nos vayamos por aquí. Vamos a decir, en mi estado anímico, ¿también aplica el yin y el yang? Totalmente, sí, porque además, fíjate, voy a completarlo con un ejemplo que escuché durante la semana. Un gran médico de Estados Unidos le dan la presidencia del Consejo Médico allá en Estados Unidos. Entonces lo entrevistan y pues habla maravillas, y después un amigo de él se acerca y le dice: oye, muchas felicidades, lograste el logro máximo que puede tener un médico, eres reconocido ya en todo Estados Unidos y internacionalmente porque tienes la presidencia y todo, debes de estar muy contento. Y le dice: no, de hecho me siento triste. Entonces le dice el otro: ¿pero por qué? Sí, ya lograste lo máximo que se puede tener, ¿no? Tienes todo. Tienes reconocimiento, tienes dinero, tienes fama, tienes todo. Sí, pero es que sabes qué, que yo en el fondo, yo estudié medicina por mi papá. Yo en realidad quería ser bailarín. Y pues no me siento feliz. A mí me hubiera gustado ser bailarín, no médico. Pero lo hice por mis padres. Entonces también es relacionándolo con el estado de ánimo. Cuando tu meta está relacionado con algo que en realidad quieres hacer, va a ser más fácil que lo logres. Y ahí entra también la parte oriental y lo que me estás platicando del estado anímico. En el taoísmo dicen que en la ausencia de esfuerzo está realmente el equilibrio y la iluminación y la posibilidad de alcanzar lo que quieras. Pero la gente piensa, eso quiere decir que me voy a tirar en una cama y voy a voltear y voy a ver el cielo y voy a estar con una margarita a un lado y en la playa. No, la ausencia de esfuerzo significa que estás haciendo lo que te gusta, porque cuando haces lo que te gusta es un juego y te estás divirtiendo, no hay esfuerzo. Cuando estás haciendo un esfuerzo por alcanzar algo, quiere decir que a lo mejor en una parte tuya no estás tan convencido de que eso es lo que quieres. Hay que ver a un niño. O sea, que puede estar a lo mejor subiendo tú lo ves desde acá con mucho ímpetu un árbol, pero es una ausencia de esfuerzo total. Así se es. cae y vuelve a subir, se cae y vuelve a trepar, se cae y vuelve a trepar, porque está haciendo lo que es parte de él, es una extensión de él mismo, totalmente entendido. Nos tenemos que ir a una pausa, Eduardo. Llámenos al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Recuerden que hay una agenda el primer semestre del 2017, o al WhatsApp que ya funcionó, 331 019 0712. Nos vamos a una pausa y regresamos en breves instantes. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Señor Cuellar, muchísimo. Mira, Eduardo, nos están haciendo una pregunta muy interesante, y yo creo que sí vale la pena abordarla. Nuestra amiga Ana Rosa Álvaro
nos dice, ¿alguna opinión de cómo se equilibra uno en un miedo real? Yo quiero entender que es un miedo ante una amenaza real. ¿Cómo encuentra uno el equilibrio? Yo creo que enfrentándolo, Aldo, porque si somos a veces como los avestruces o como los niños de que tienen miedo en la cama y se tapan, se meten debajo de las sábanas, Sí, sí. pues eso, el miedo ahí está, la amenaza ahí está, tienes que enfrentarla, no nos habla de qué tipo de amenaza, Sí, pero generalmente cuando enfrentamos nuestros miedos, los miedos tienden a desvanecerse, a minorarse, claro. y cuando nos evadimos, se fortalecen. Y otra vez el yin y el yang. Claro. O sea, otra vez, si tú enfrentas algo, tiende poco a poco a ir o bajando, disminuyendo o desapareciéndose, ¿no? Claro. Es el día y noche, vamos a decirle a nuestra amiga, es como el día y noche. Si yo me tengo miedo a la noche y me escondo de la noche, pues ¿dónde me voy a esconder, no? Así es. A final de cuentas es en su punto más oscuro de la noche, es que está a punto de amanecer. O sea, exactamente cuando el sol está del otro lado del mundo donde me encuentro yo, es que el sol ya viene en camino de regreso. Uh-huh. Efectivamente, coincido contigo. Fíjate, Eduardo, que tengo que hacer el comentario de un tema que me está llamando la atención últimamente. Tiene un nombre que se llama bypass espiritual. No sé si has oído hablar del tema. No. Bueno, resulta de que mucha gente en Occidente tiene la tendencia de justificar o racionalizar un problema a través de un enfoque espiritual. Y lo que hacen es rehuir el problema. Por ejemplo, tal persona siento que me agrede, me cae mal. Y la respuesta del bypass espiritual es que te estás espejeando. ¿Okay? Uh-huh. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, al racionalizarlo desde esa perspectiva espiritual, no estás enfrentando el problema que tienes de frente. A lo mejor sí te tiene mala voluntad. Y no lo estás enfrentando para decir, oye, me gustaría saber, yo percibo esto. Eso es enfrentarlo. Y realmente mi percepción es real. Podemos llegar a un acuerdo, podemos llevarnos mejor. En lugar de, no, es que me estoy espejeando y evadirlo. Empieza a haber una especie de tendencia New Age de justificar absolutamente todo, con retraernos del mundo, buscando una respuesta en el mundo espiritual. Y a final de cuentas el mundo espiritual es un resultado de nuestras vivencias del día al día. Entonces, ahorita que comentas esto, creo yo que a lo mejor hasta va a ser tema de un programa, el bypass espiritual, porque es una tendencia muy, muy común de empezar a racionalizar todo a través de un pseudo crecimiento espiritual. Fíjate que ahorita me hiciste acordarme, ya ves que yo estudié homeopatía también. Uh-huh. En uno de los libros de homeopatía que se llama Homeopatía Psicológica, Uh-huh, uh-huh. Homeopathic Psychology, habla el autor, que para mí es uno de los autores más centrados y que te explican de mejor forma cada uno de los medicamentos o personalidades homeopáticas. Siempre te pone ejemplos, entonces es muy fácil leerlo. Y pone como ejemplo que cuando él estuvo trabajando en la India, empezaron a irlo a ver a consulta homeopática uh-huh. muchos de los que estaban en el ashram de Osho. Okay. Entonces, que encontró una característica muy particular en todos ellos. La mayoría de ellos estaban, digamos que, congelados emocionalmente. Okay. Ellos pensaban que estaban ya en la iluminación y lo que habían hecho era adormecido su parte emocional. Uh-huh. Y entonces cuando se dio cuenta que estaban adormecidos en esa parte y que eso les estaba llevando a un precisamente adormecimiento, llamémosle físico o una estasis física, sí. En términos de circulación, okay. En términos del hígado, claro. En términos del estómago, en términos de estar constreñidos en el intestino, Uh-huh. Les dio cierto medicamento homeopático. Okay. Y entraron en crisis emocional. Claro. Porque todo eso que no habían querido ver, claro. el bypass, claro. todo eso que decían que todo pasa por algo, claro. esto es una oportunidad, esto claro. pues les rebotó muy feo
y entraron en... Normalmente esas crisis homeopáticas son cortas, pero eso les permitió ver todo aquello que no habían querido ver y que habían adormecido. Y no tenían un verdadero crecimiento espiritual. Era nada más una racionalización de las circunstancias de tu vida. Tal cual, ese es el término del bypass espiritual y se está dando en muchas partes. Ahora, normalmente esto de no enfrentar y no aceptar tu parte emocional, de estar encanijado, en ocasiones que se vale, de estar súper molesto, de estar totalmente sentimental, que se vale, porque es parte de nosotros mismos, no es que te quieras permanecer en ese estado, es simplemente aceptarlo. ¿Sí? Y al aceptarlo es lo que te permite crecer. Pero si tú lo callas al racionalizarlo desde esa perspectiva espiritual, lo que normalmente viene sucediendo es que se somatiza como una enfermedad posteriormente. Y efectivamente la homeopatía es un grandísimo ejemplo. Fíjate que ese tema lo vamos a tratar porque siendo yo una persona que sí me enfoco mucho, igual que tú, en la parte espiritual, hay que saber que es una parte más de todo el conjunto que se llama ser humano. Así ¿verdad? es. Y es parte del mismo yin y yang. O sea, si yo no puedo reconocer mi parte espiritual exclusivamente si no reconozco mi parte física. Yo no puedo reconocer mi parte espiritual si no reconozco mi parte emocional. O sea, es ese equilibrio, ese diálogo continuo de una parte y de otra, de las partes complementarias, las que hace que la vida sea más rica. Porque si a final de cuentas hubiéramos llegado a este mundo como seres nada más espirituales, pues no hubiéramos tenido cuerpo. Hubiéramos sido entidades espirituales, ¿no? Ahora, esto se da no solamente, y lo quiero comentar así ya por último, no solamente se da en los ámbitos espirituales orientales, también se da en los ámbitos espirituales occidentales, donde decimos seguido, es que quiero cargar mi cruz, es que es mi cruz, la tengo que cargar, ¿ok? Así lo quiere Dios. Okay, y tratamos de justificar, racionalizar algo que la verdad no sabemos. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Lo que sí sabemos es que al momento que yo no externo y reconozco mis necesidades y emociones, puedo generar algún tipo de enfermedad. Y eso que soy creyente. ¿No? Y en otro lado, en relaciones sentimentales, ¿cómo podemos entender el yin y el yang en relaciones sentimentales? Tú al inicio del programa, y quería regresar a eso, qué bueno que lo tocas, trataste sobre las discusiones. Sí. Y creo, y dijiste, bueno, ¿para qué discutimos si esta persona no va a entender? ¿No? Está cerrada. Hace muchos años mi maestro, él tenía su esposa de más de 50 años, duraron casados. Era, digamos que, súper hiperactiva, le encantaba discutir, le encantaba llevarle la contra a mi maestro, todo. Entonces era un espectáculo, era muy simpática. Y alguna vez estábamos platicando sobre eso, sobre las relaciones sentimentales, y me decía, es que, ¿para qué? Si tú estás teniendo una discusión, o estás enojado, o están friccionándose en un diálogo con tu pareja, ¿para qué te enfrentas? Si ella está yang, y tú estás yang, van a chocar. Claro. Entonces lo que tienes que hacer es ponerte yin, escuchar, Claro. dejar que ese yang salga como un volcán hasta que baje y se equilibre, y entonces ya va a estar abierta esa otra persona para discutir el problema o platicar. Eso es lo que a veces creo que no entendemos en todo las relaciones humanas. Tenemos que aprender a llevar el yin y el yang a las relaciones humanas. Tiene que haber un intercambio de fuerza. No puedo discutir con alguien si yo me pongo en ese tono discutidor. Claro. Tengo que suavizarme, escucharlo, darle la oportunidad de que desahogue esa fuerza yang, para que entonces esté en yin y yo ya pueda ser expresarle. Yang. Así es. Ya puede ser yang. Sí, es que dos cuchillos pues terminan todos abollados. Claro. Sí, terminan absolutamente abollados. Dos yang va a haber una lucha de quién puede más. Y fíjate, lo curioso es de que si los dos sentimos que tenemos la razón, a final de cuentas lo más normal es de que ninguno la tenga. Y si partimos desde esa perspectiva de que yo creo que, pero puedo estar equivocado, y la otra persona dice yo creo que, pero puedo estar equivocado, se puede dar ese diálogo. Y es un diálogo en corto, yin yang. Otra vez estos cortes, ¿qué vamos a hacer, Toño, con los cortes comerciales?
Teléfonos en cabina, llámenos 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Igual mándenos un mensaje vía WhatsApp, que parece que como que quiere otra vez, 331 019 0712. Anótense, tenemos el obsequio de la agenda del primer semestre del 2017. Nos vamos a la pausa y regresamos. Simplemente una ansiedad, es una cuestión hasta fisiológica, o puede ser simplemente que a lo mejor también está negando algo. Es posible, de repente a mí se me ocurría, y en ocasiones sucede, que para poder identificar hacia dónde, de dónde viene este miedo, cuando tú tocas un tema o te acercas a un área de tu vida y ahí empiezas la señal de alarma empieza a subir, posiblemente por ahí venga. Si lo aplicamos a esto del yin y yang, en muchas ocasiones, y también con lo del bypass espiritual, en ocasiones tendemos a ocultar aquello que nos hace sentir incómodos, o sea, negarlo. Y entonces en nuestro subconsciente no es tonto, nuestro subconsciente nos dice, un momento, o sea, yo sigo teniendo miedo, levanta la manita. O sea, a lo mejor tú ya lo racionalizaste, pero yo sigo sintiéndome incómodo. Entonces a lo mejor preguntarte qué área o qué aspecto de tu vida te hace sentir incómodo cuando lo tocas o no quieres tocar. A lo mejor por ahí está la respuesta. Puede tener que ver con muchísimas cosas. Puede tener que ver, de hecho, con un desequilibrio de neurotransmisores. También puede ser ahí. Puede ser como tú dices, una sensación de ansiedad que ya platicaremos en otro día. Tiene que ver posiblemente con campos electromagnéticos generados en tu casa, que eso genera ansiedad en automático, ¿no? Pero bueno, son varias opciones. Espero haberte ayudado en tu inquietud. La respiración le puede ayudar también. Por supuesto. Aquí Ana Pérez nos está diciendo cómo quitar los miedos adquiridos por los padres. ¿Tú qué Mira, opinión? yo ahí sí recomendaría que fuera con algún tipo de especialista. Claro. Cualquier técnica psicoterapéutica le puede servir. La meditación también le puede servir, el yoga, el tai chi, cualquier proceso que la lleve a la interiorización le va a servir. Pero lo importante y la piedra fundamental es que tenemos que trabajar con nosotros mismos y tenemos que aprender a enfrentar las cosas. Ahorita como ejemplo te pondría, ahorita que está regresando la ola del Star Wars, ¿no? De Guerra de las Galaxias, ¿qué es lo que pasó con Darth Vader? Él negó durante mucho tiempo esa parte oscura porque él quería ser bueno, hasta que esa parte oscura lo tomó. Y creo que es un buen ejemplo. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de estudiar durante muchos años, válgame la redundancia, con Maria Bach-Clem, que fue una discípula directa de Carl Jung. Ella estuvo estudiando en Suiza con él, trabajó con él en su hospital psiquiátrico, y Carl Jung me gusta mucho porque es un enfoque occidental de la teoría con raíces oriental, sí, ¿no? Sí, entonces él habla mucho de la parte de la sombra y de la parte luminosa del ser humano, y básicamente la teoría de Jung se resume en que tenemos que aprender a enfrentar, abrazar y querer ese lado oscuro, la sombra, ese lado yin. Cuando abrazamos, queremos y aceptamos ese lado oscuro, recibimos muchísima energía, porque ya no lo estamos negando. Imagínate la cantidad de energía que necesito yo para negar que soy envidioso, o que soy irascible. Pues mejor lo abrazo. Ya te descubriste. Ya me descubrí. Sí, ya me proyecté. Sí, totalmente. Sí. Entonces, pues mejor lo abrazo, lo quiero. Y de repente cuando, es como los niños, los volteas a ver, les haces caso y se les acabó el berrinche, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo pasa con la sombra, lo mismo pasa con el lado oscuro. Tenemos que aprender a aceptar, amar y querer nuestros errores. Y eso en ocasión solamente cuestión de reconocerlo. O sea, reconozco que ahí estás. Reconozco que no es lo ideal, pero reconozco que eres parte de mí.
ese es el principio, creo yo. Bueno, cuando hacemos las sesiones de coaching, tiene mucho que ver con eso, o sea, identificarlo. Al momento que identificas al enemigo, entre comillas enemigo, el enemigo empieza a perder poder. Porque sabe exactamente de qué cuidarte, ¿no? Sabe exactamente cómo guiarlo en un momento dado, porque es parte de ti. Y de hecho, hay gente que dice que la envidia es algo total y absolutamente normal en el ser humano. Y todas las sensaciones que tú tengas son normales en el ser humano, porque si no, no la tendrías. Es más, ni tendría nombre. O sea, yo no puedo sentir espiriflitos, porque digo, ni siquiera existe eso, claro. pues, ¿me explico? Pero sí puedo sentir envidia, sí puedo sentir ira, sí puedo sentir deseos de venganza, sí los puedo sentir, ¿ok? Y al momento de que los reconozco, como tú lo dices, y en este yin yang, es empezar a quitarle fuerza, al momento de saber que ahí estás. O sea, existes, eres parte de mí y tengo derecho a sentirlo porque estoy, mi cerebro, mis vísceras, mi corazón, mi estómago, todo están hecho para que yo pueda sentirlo y les voy a explicar por qué. Porque nosotros requerimos de esas sensaciones y emociones para poder sobrevivir como seres humanos. Si el ser humano no hubiera tenido esa ira, por ejemplo, esa envidia, de seguro no existiríamos como raza. Está ahí por una razón. Sí, ahorita no es lo ideal por muchísimas circunstancias y lo que tú gustes y mandes, pero es parte de nosotros y es parte que nos ha funcionado y es parte que nos puede funcionar todavía. En ocasiones por ahí a alguna persona la asaltan y saca fuerzas de la nada. De repente tiene un accidente su hijo y viene ese disparo de adrenalina por el instinto de autoconservación que es egoísta, o sea, lo mío primero. Y sí, salvo a mi hijo, no salvo al hijo del vecino. Todo esto es muy, muy importante. Híjole, el tiempo se va volando, Eduardo. Son temas realmente interesantísimos. Otra área que me gustaría que tocáramos, el campo laboral. En el campo laboral podemos aplicar también el área del yin y el yang. Claro, con nuestros jefes, precisamente. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo pudiéramos entender un poquito más? Mira, yo creo que otra vez, en términos de... Si tú permites que tu jefe, cuando él está queriendo imponer algún tipo de emoción, algún tipo de área en la que tú no estás de acuerdo, pues lo que tienes que hacer otra vez es ponerte yin, dejarlo que hable, dejarlo que se desahogue, dejarlo que permitir que fluya esa energía y después, ya que esté en ese punto yin, puedes tú, como se dice en México, meter tu cuchara y decirle, oye, yo creo que mira, está bien lo que tú me estás diciendo, pero ya viste este otro punto de vista, esta ventana de oportunidad que se puede abrir si hacemos esto otro, y en ese momento él va a estar abierto para recibir tu sugerencia. Claro. Eso es en un área. Si, por ejemplo, tu jefe, que creo que también tú hablaste ahorita de la ira, que es muy importante también aprender a abrazarla y a utilizarla y saber cómo modularla para que actúe en tu favor. Claro. Si tu jefe se quiere brincarte Sí. o ponerte un pie, como decimos, en el cuello, la mayoría de las gentes, como es tu jefe, dices, no, pues me voy a dejar porque si no voy a perder el trabajo y luego resulta que te pierden, como se dice vulgarmente, el respeto. Por supuesto. Entonces, ya enseñaste el camino. Claro, entonces, y lo va a seguir haciendo, claro. Y cada vez va a ser peor. Entonces, si tú desde ese primer momento, pones tu límite y de manera firme, no grosera, sino que vea que tú no estás de acuerdo y que tú le estás poniendo un alto, resulta lo contrario, la persona te respeta y te empieza a apreciar y puede terminar siendo una muy buena relación laboral, claro. Lo que pudiera haber sido al contrario. Y él se siente complementado. Sí, entonces se genera un equipo, porque en un momento dado, cuando él es yin, sabe que tú vas a ser yang, cuando él es yang, sabe que tú vas a ser yin, y entonces te empiezan a jalar, te conviertes en indispensable en el trabajo. Claro. A ver, antes de irnos, porque el tiempo se nos viene encima, por favor, Eduardo, dime un número del 1 al 21. Ándale, pues 21. El 21, precisamente. Entonces, nuestra amiga Mariana Bartel, te llevas
este obsequio de la agenda del primer semestre del 2017, que lo quise hacer y así rapidísimo y a lo mejor te cortaste la inspiración, No. pero mira el reloj, ya se viene el tiempo encima y entonces dije, no, antes de que se vaya, sí necesitamos ya decir quién se va a llevar este obsequio. Mariana Bartel, puedes pasar a recogerlo, diario se me olvida, de lunes a viernes de 12 a 1 y de 5 a 6. ¿Me acordé bien, Toño? ¿Me acordé bien de 12 a 1 y de 5 a 6? Sí, Estrellita, primera vez que lo digo bien sin que me echen, sin que me soplen. Mariana, pasa por este obsequio. Eduardo, el tiempo se nos viene encima. Por favor, danos tus datos para quien se quiera comunicar contigo y quiera asistir a las clases de Tai Chi o clases de respiración que das ahí en el Parque Los Colomos. Sí, Los Colomos todos los domingos de 10 a 12:30. Nos pueden encontrar ahí desde hace casi 30 años y también en mi página web www.taichimexico.info www.taichimexico.info. Créanme que son clases más que excelentes, excelentísimas. Para mí el mejor Muchas maestro gracias. de Tai Chi en Guadalajara y a lo mejor de todo el occidente. Muchas Se gracias. los digo sinceramente. Amigos, se nos vino el tiempo encima, no se vayan. Rosy se queda aquí con grandes consejos para la salud. Y no es salud de tequila, es salud de bienestar. ¿Ok? Pues nos vemos para la siguiente semana, amigos. Un abrazote y recuerden, la siguiente semana sí va a haber programa en vivo y esténse al pendiente porque va a haber también algunos obsequios por ahí. Hasta luego, chao.